cierto, uno puede tomar ese pasaje pedagógicamente, familiarmente, psicológicamente, ¿no? Porque eh, el niño se puede formar, se puede educar. Muchos pedagogos y psicólogos dicen que dentro de un periodo de hasta los 7 años, dirán algunos, y de ahí en adelante va a cosechar lo que formó, instruyó, educó en ese periodo a los niños. Entonces, eh, es importante tenerlo presente porque claramente, fíjate que Jesús dice el Evangelio que crecía cuando era niño en gracia y sabiduría para con Dios, Claro, ¿no? Entonces los padres allí también se preocupaban de estar instruyendo a Jesús cuando niño, porque cuando niño, como ser humano, claro, uno no lo sabe todo, ¿no? Y la familia hebrea en ese aspecto también era muy rigurosa con los niños, de tal manera que el varón cuando llegaba a los 12 años era presentado en el templo y ya tenía que saberse prácticamente de memoria la ley. Y cuando hablo de la ley, hablo de los 5 libros de Moisés. Em, y para el hebreo, el varón tenía que casarse joven también, como también la mujer, porque cuando llegaba el joven y tenía ya 21 años, era soltero, era una preocupación familiar, ¿no? Por eso María, cuando eh, se embaraza también de Jesús por el Espíritu Santo, ella ya tenía como 14 años, 15 años, porque a esa edad se casaban. Entonces, y eso responde a cómo eran instruidos, eran formados, educados cuando niños, ¿no? Entonces, claro. claro, lo que uno siembra con los hijos en cuanto a la formación, en cuanto a la educación, es lo que va a ver posteriormente. Ahora, disculpe, pastor, también Sí, en la lectura me llamó la atención, aprovecho el tiro de decir, el, el capítulo 31 ya, que comienza con las palabras del rey Lemuel, que según se dice, entiendo y leído por ahí, es el rey Salomón. Eh, y este capítulo entero que cierra el proverbio, ¿no es cierto?, son la forma en que su madre le enseñaba, probablemente cuando era niño, ¿no es cierto?, respecto a preparándolo para la vida y para su labor de rey futuro. exacto. No, Ujú. bueno, en realidad, como decíamos, el tema de la autoría eh, de proverbios generalmente y tradicionalmente se le asigna a Salomón, porque obviamente así comienza el, el libro, ¿no? Y este nombre que aparece allí, como tú dices, al final, el rey Lemuel, em, algunos van a mencionar que ese personaje tiene que ver con otro personaje que mm, no se sabe realmente quién era verdaderamente y que este pronunciamiento con este nombre eh, se presta, ¿no? Para algunos comentaristas en decir que justamente este capítulo 31 y sobre todo en los comentarios bíblicos más, podríamos decir, de la escuela alta, ¿no? Eh, Comentarios de orden un poquito más liberal, claro, te van a llevar a eso, ¿no? Pero tradicionalmente se ha asignado que el rey Lemuel tiene que ver con Salomón, que ahí se ocupa otro nombre, por lo tanto, uno puede seguir esa tradición eh, o también, ¿no? A optar por aquella que actualmente dice que puede ser otro sabio un poquito desconocido.
Por lo tanto, yo creo que es bueno justamente fijarse de estos términos que son pequeños, ¿no? Porque la palabra Lemuel, por ejemplo, estoy viendo acá, lo traducen como consagrado a Dios, dedicado a Dios, perteneciente a Dios. Y como se menciona acá, es presentado como un rey. Algunos incluso de ellos van a decir que recopiló este rey las sabias enseñanzas de su madre y que ahí em, está en el libro de Proverbios como capítulo final. Incluso otros también se atreven a decir que el Proverbios como dándole la autoría a Salomón termina en el capítulo 30. Entonces se presta para, para que uno pueda profundizar más, indagar más y tener más claridad y claro, según los argumentos que tenga, uno va a decir que sí, se refiere a Salomón, porque tradicionalmente así se dice, o realmente a otro personaje como el que he mencionado, que este hombre escribió los dichos, la enseñanza de su madre, pero no sabemos nada más de Lemuel, sino tan solo el significado de su nombre, ¿no? Y si ustedes pueden ver también los comentarios bíblicos tradicionales, eh, van a tener, ¿no? Esa posición, pero los comentarios bíblicos más liberales no van a tener esa apreciación en cuanto a lo que estamos conversando, en respecto a Salomón y Lemuel. Yo Gracias, creo que pastor. les mencioné que uno de los buenos comentarios que ha salido últimamente, aunque no es tan antiguo también, sino que se tradujo al español, es el nuevo comentario americano, ¿no? Da información interesante, importante, que ayuda a ir más, con más profundidad a estudiar la Biblia, a estudiar algunos pasajes, algunos versículos, que a veces son un poquito complicados. Ya, ¿les parece que veamos o no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud, comentario? Sí, pastor, ¿Sí? Aida. a mí me llamó la atención que aparece mucho la advertencia contra el orgullo. El libro enseña que la soberbia precede a la caída y que Dios honra al humilde. Esta Sí, enseñanza sigue siendo actual, yo creo que es muy actual ahora, porque vivimos en una cultura que muchas veces promueve esto, el orgullo, la autosuficiencia, el éxito personal. Proverbio nos recuerda que la verdadera grandeza comienza con la humildad sí, delante de Dios. sí, exacto. Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Y hay que considerarlo, justamente, porque el Nuevo Testamento, ¿qué nos va a decir respecto a eso? El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ¿no? Y el primero en mi reino, dice Jesús, es el que sirve, el humilde, no el orgulloso, no pendenciero, el arrogante, porque eso está relacionado con Satanás. Si tú lees Isaías, Ezequiel, cuando habla de Satanás, lo describe justamente como un egoísta, ¿no? Un arrogante que quería ocupar el trono de Dios y quería ser como Dios. Y eso le significó ser expulsado del cielo. Así que muy bien, claro, nos llama a vivir con una humildad porque es muy descrita también en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ya, vamos a hacer
a ver, unos tips, ¿no? Yo, más rápido de lo que había preparado para que nos adentremos con el Eclesiastés, que también es un libro escrito por Salomón, ¿no? Entonces, en este libro hay cosas interesantes que aparecen. Y yo, aunque aquí yo tenía un resumen de la lección en 10 puntos, vamos a conversar solamente algunos de ellos, como dejando lo otro para cuando el próximo jueves veamos la lección 5 que quedó allí, ¿no? En conjunto también con estos otros puntos del libro de Eclesiastés, ¿ya? En el caso de Eclesiastés tiene el propósito de manifestar que una persona cuando analiza o ve la vida solamente desde la perspectiva humana, que tiene que ver con eso de debajo del sol que escribe allí el autor en este libro, esa disposición, esa actitud conduce justamente al pesimismo y, y eso también va a llevar a que al estar alejado de Dios, pensando en que él humanamente, ¿no? Debe de lograr y que de acuerdo a la visión, ¿no? que tenga sobre la vida, desde el humanismo, podríamos decir también, va a tener problemas porque el libro también nos llama más claramente, más que a pensar que una vida triste, alejada de Dios, produce estas cosas como el pesimismo, solo a través de entender que la fidelidad de Dios con nosotros está en todo momento y que Él nos ayuda a seguir adelante, nos da luz, nos ayuda a comprender muchas cosas, sobre todo la vida, porque la sabiduría a la larga tiene que ver con la forma de vida que tenemos, más que conocimiento, es cómo vivimos, ¿no? Y cómo enfrentar las dificultades. Entonces, este libro de Eclesiastés va apuntando hacia allá. En vez de dar consejos más prácticos, como el libro de Proverbios, va mostrando, ¿no? como este análisis que hace el autor desde una perspectiva humana, en contraste en cómo Dios, el carácter de Dios, se manifiesta para que entendamos que en esta vida humana van a haber problemas, van a haber cosas que no entender, pero en la medida que estemos siendo fieles al Señor, Él nos ayudará a seguir adelante y muchas cosas que no comprendemos no va a significar que no le sirvamos. Otro punto, bueno, esto también ya lo conversamos con respecto a la autoría, se atribuye a Salomón. Y aquí también usan los términos hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, este libro claramente y tradicionalmente se ha adjudicado a Salomón como el autor, ¿ya? Y mucho se habla también de la vanidad en este libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver esto de vanidad que explora el autor en este libro? Tiene que ver con la futilidad. ¿De qué cosa? De los esfuerzos humanos aislados o alejados de Dios. Porque eso no, a la larga, sin Dios, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? Entonces, el autor inicia y concluye con la creencia de que todo es vanidad ante la transitoriedad, ¿no? Lo fugaz de la existencia del ser humano. Y si nos quedamos con esa apreciación tan solo, en que no hay vida futura, en que no hay un nuevo mundo, en que no hay un cielo,
claro, va a tener una forma de ver la vida totalmente distinta. ¿Ya? ¿Qué les parece esto? Ustedes han tenido, me imagino que han tenido la ocasión alguna vez de leer Eclesiastés, Sí, ¿sí? sí. De hecho, por algún motivo llegué a la conclusión, que en realidad no es concluyente, sino que llegué al interrogante y ahora la planteo. Lo tengo anotado aquí en mi Biblia, dice que la palabra, la raíz de la palabra ídolo es sin valor. Y anoté, eso es igual a vanidad. ¿Hay alguna manera de asociar la vanidad con idolatría? Me quedé Claro, con esa idea porque al final terminé contando con el software del computador, encontré 28 veces la palabra vanidad, es como lo que más se repite sí, dentro de Eclesiastés. Entonces lo exacto. llegué a asimilar a idolatría. Claro, también, porque la idolatría, eh, bajo la perspectiva divina, no es nada, ¿no? Isaías dice que tiene oídos, no oye, tiene ojos, no ve, ¿no? Es hueco, Claro. no, no tiene vida. Entonces, el ser humano en ese aspecto, si se deja guiar por su visión, su comprensión sin Dios de lo que es la vida, claro, eh, va a encontrar que todo es vano, que no tiene sentido. Va a encontrar que está levantándose quizás él mismo como su propio Dios, ¿no? Él mismo viene a ser su propio ídolo, lejos de Dios. Así que está muy bien esa comparación que tú haces, hermano Lincoln. De hecho, la palabra, o sea, cómo se traduce em, los nombres de los primeros hijos de Adán, ¿se acuerdan cuáles son? Adán, Caín Seth y y Jafet. Abel, ¿cierto? Sí. Lo primero. Caín y Abel. Y claro, eh, muchos traducen la palabra Abel como neblina, como algo fugaz, como algo que, refiriéndose a la vida que él iba a tener porque fue asesinado por su hermano, ¿no? Como algo muy pasajero. Entonces, los hebreos cuando ocupan términos que se traducen al español, como dije en un principio, muchas veces eso que entendemos por vanidad no es tan así como nosotros lo vemos, sino más bien hay que indagar qué quiere decir ese término, esa palabra en el hebreo y cuál era la intención del autor de utilizar ese término, ¿no? Y bueno, las distintas versiones bíblicas van a estar ocupando también otras palabras en algunas de estas cosas, ¿no? Que hay que tener presente. Ya, y otro punto, como resumen de este libro de Eclesiastés, tiene que ver con la limitación de la sabiduría humana. Y aquí el autor quiere enfatizar que los seres humanos tienen una capacidad muy limitada para comprender la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios que ciertamente lo conoce, lo sabe todo, que domina, que gobierna todas las cosas, ¿no? Y que nos llama también a buscarle, a servirle y a reconocer nuestra dependencia de Él en todo. Entonces, esta idea de vanidad también, ¿no? Vanidad de vanidades, eh, apunta también a, como decía Dinko, a este ídolo del ser humano, que la sabiduría humana, la filosofía humana sin Dios, claro, nos lleva a esto, a vivir de espalda a Dios, no considerando a Dios, y que
En realidad, cuando uno tiene esa forma de ver las cosas, eh, no tiene una esperanza futura, no tiene un fe en las promesas de Dios, se le complica en el fondo la existencia, se le complica. Por eso los filósofos cuando escriben sobre sus puntos de vista respecto a la vida, la muerte, el futuro, caen en cosas que a veces uno no entiende porque lo está viendo desde su perspectiva humana y se va enredando por aquí y por allá. Em, Sin Dios, en realidad nosotros estamos muertos, como dice Asaf, Salmo 73, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. ¿Ya? Y también en este libro, estamos adelantándonos a esta lección de Eclesiastés, hay tres ciclos, ¿no? Hay como tres partes, que está la primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 verso 9 y la tercera parte del capítulo 6 en adelante, específicamente el versículo 8, ¿no? Son tres ciclos donde el autor va a preguntar sobre qué provecho tiene el hombre en su trabajo y sabiduría sin Dios, sin Dios. Y ahí va a desarrollar el autor varias cosas eh, que uno cuando lee algunos pasajes como que le da pena o tristeza, tan amargado que está el ser humano que identifica allí, ¿no? Claro, porque está considerando la existencia, su vida, aislado de Dios. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la sabiduría bíblica tiene como centro justamente el temor de Dios, no el miedo, sino que la idea de temor, como hemos dicho, tiene que ver con estudiar la ley, con adorar a Dios, con servir a Dios, con honrar a Dios, ¿no? Con ser obediente a sus preceptos. Y un último punto que quiero referirme en esta ocasión tiene que ver con la vida como un don de Dios. Y aquí, claro, como el ser humano, sin Dios, ve todo sin sentido, tiene futilidad, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que el autor nos enseña que la vida, incluso habla del trabajo, ¿no? Y el disfrute de las bendiciones sencillas son un regalo de Dios para quienes le temen. Es un regalo de Dios. Pero así no lo ven los humanistas. Porque si están aislados de Dios, no consideran a Dios, claro, nos van a decir que la vida, para disfrutar, disfrutarla, el buen trabajo, las bendiciones, etcétera, etcétera, son como regalo de Dios, sino que son logros por su esfuerzo. Ok. ¿Algún comentario que tengan, pregunta, opinión sobre esto? Claro, yo entiendo que como no hemos llegado al libro, no han leído el libro completo de Eclesiastés, quedan varios vacíos, ¿no? Pero aún así, A mí me gustaría, perdón, me gustaría relevar un poquito el tema que estaba hablando, Pastor. Dentro de los versículos que tengo subrayados, encontré en Eclesiastés 8, el versículo 12, 8:12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces, es importante este tema de, entre comillas, la conclusión, que no es la conclusión, pero es la parte esencial del temor a Dios. Y por eso él después dice en el versículo 16, 8:16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace y continúa. Entonces, es muy bonito darse cuenta que al final bueno, es la conclusión que aparece al final en el versículo, en el 12:13. El fin de todo esto es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. exacto. Entonces,
Si tenemos eso, es una síntesis de todo esto que nos estaba comentando. Sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo termina ese pasaje? Al ¿Cómo? final, ¿Sí? porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada va a quedar encubierto. Claro, Todo va a salir a la luz. justamente, justamente. Eh, Aunque el hombre, con afán, no la descubrirá la sabiduría divina, por cierto, y aunque el sabio diga que la conoce, esa sabiduría humana, pero que no ha tenido una relación, podríamos decir, personal con Dios, aún no puede descubrirla. En la medida que uno se entregue a Dios, va a entender que incluso la futilidad, el trabajo, el esfuerzo, las penas, el sufrimiento, como hemos visto en el libro de Job, eh, están bajo un propósito divino que a veces uno no entiende. Pero el mismo Dios nos da el aliento con sus promesas para confiar en Él y esperar en Él. ¿Ya? Así que muy bien, hermano Dinko. Ok, no sé si estará ahí ya me parece que no ha llegado el pastor David, ligerito yo creo que va a llegar. Sí, ya estaríamos próximamente en la séptima sesión, el próximo jueves, Dios mediante, pero ahí vamos a retroceder un poquito, a retomar la lección número 5 que se me quedó en el tintero en esta ocasión, ¿ya? Ahí vamos a ver un poquito más sobre el libro Proverbios para finalizar esa parte. Y otros puntos más que yo tengo aquí sobre el libro de Eclesiastés. Pastor ¿Ya? va a necesitar una secretaria. ¿Cómo? Va a necesitar una secretaria. Sí, bueno, tengo la ayuda de mi esposa, pero ella también tiene otros trabajos al cual dedicarse, entonces eh, no tiene todo el tiempo como para estar aquí ayudándome. Entonces tengo que recurrir a mis notas, a mi memoria, y a veces eso me falla también, pues, ¿no? Pastor, que le voy recordando los capítulos. Bien, ¿tendrán alguna inquietud, pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? A lo mejor, Pastor, podría comentarlo, porque hay otra frase que me llamó la atención y no entiendo, en realidad no entiendo mucho de mucho, pero especialmente esto del el comer y beber. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y esa frase la encontré varias veces en el libro. También la tengo destacada. Entonces, me llama la atención el énfasis que le pone. Este es el todo del hombre, que coma y beba y goce del bien de su labor. Y continúa varias veces. ¿Podría comentar un poco más ese énfasis que tiene Salomón sobre comer y beber? Claro, es como lo que Pablo dice, bebamos y comamos que mañana moriremos. Está en esa perspectiva, claro, porque uno puede, de alguna manera, entre comillas, disfrutar de estas cosas para el hombre que está alejado de Dios, mejor dicho, que él las llega a considerar como cosas que le dan placer o le dan alegría, pero lejos de Dios, y busca esos disfrutes, ¿no? A la larga, aquello no va a satisfacer plenamente lo que su corazón necesita. No va a satisfacer la paz, la tranquilidad que todos buscamos si no estamos en comunión con Dios, ¿no? Entonces, ahí Eclesiastés, claro, relata de los que comen, de los que beben, los glotones, aquellos que la pasan bien. Y si tú lees el Salmo 73 también, el mismo Asaf allí va a describir a estos hombres, ¿no? Que incluso él dice que son gorditos, sale como la grasa de la cara por lo que comen, ¿no? Hacen fiesta, viajan por el mundo, dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, y
pero en el fondo él llega a decir también que ese tipo de vida sin Dios va a la destrucción, va a la destrucción. Entonces esto, Sí, se complementa bien con Proverbios, porque en Proverbios es como que dice todo lo contrario, ¿no? Respecto de la comida y al deleite, en amar el deleite. En 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. claro, exacto, Pastor, es como decir que uno, cuando está fuera del Señor, uno hace las cosas para sí mismo y para enaltecerse a sí mismo como un Dios propio. claro, claro. Fíjense que en el contexto hebreo, esto de comer y beber era algo de todos los días, ¿no? Para ellos una comida era señal de que una buena comida, había prosperidad en la familia. Una buena comida también se utilizaba para hacer un pacto. En una buena comida se sellaba un compromiso con un hombre y una mujer para casarse. eh, y la bebida, ¿no? Recuerdan que Jesús en Juan capítulo 2, ¿cuál fue el primer milagro que él hizo? Vino. Convirtió el agua en vino. Claro, porque este término vino, ¿no? Como banquete, está tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces son cosas que humanamente uno también necesita porque el cuerpo necesita alimentarse, ¿no? Necesitamos agua, necesitamos beber, pero el problema acá está con los extremos, ¿ya? Los extremos son destructivos, eh, porque el hebreo también tomaba vino. Salomón tomaba vino, David tomaba vino, Jesús tomó vino, los apóstoles también, pero no para embriagarse, ¿no? Sino que eh, eh, como bebida para compartir en la familia, como una bebida para, no sé, tomar un compromiso, estaba ahí, ¿ya? Ok, Pastor hermano Jorge, Jorge. Sí, yo veo a Eclesiastés como que un momento que paró Salomón y vio que tenía de todo, 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 pero estaba viendo que su vida se había alejado de Dios. Entonces dice, como el hijo pródigo, en un momento tengo de todo, a lo mejor, o sea, no tenía de todo el hijo pródigo, pero se razonó y volvió en sí, por decir. Entonces dijo, tengo todo, tengo vino, tengo comida, tengo de todo, 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 pero todo es vanidad, porque claro, se había alejado de Dios en el fondo, porque eso es lo que está mirando aquí, mirándose hacia el interior. claro, Tengo de todo, soy el rey, tengo de todo, todo, tengo mi mesa llena de manjares, tengo todo, tengo placeres, tengo todo lo que tengo, pero mi vida está lejos de Dios. Entonces, todo es vanidad, todo porque estoy lejos de Dios, sin Dios no puedo hacer nada, con Dios todo es posible. Se había alejado de Dios, entonces meditó y pensó en esto y para mí de ahí nace Eclesiastés y vuelve y desde Proverbios ya viene trayendo ya como que de la conciencia, comiéndole la conciencia de que ya se estaba alejando de Dios y se había alejado de Dios, los pactos, todo lo que había hecho, todo se alejó de Dios. Entonces Eclesiastés, como dijo ya, vanidad, estoy, tengo que buscar a Dios. El claro, fin es Dios en mi vida. exacto, ¿no? Eh, Importante y es bonita esa relación que tú haces con el hijo pródigo, ¿no? Que lo tenía todo y lo perdió, después no tenía nada, por alejarse de su padre, una figura de alejarse de Dios. Pero después reconsidera su situación y vuelve. Y Dios en su misericordia, ahí lo estaba esperando y lo bendice. Entonces, eh, el libro de Eclesiastés de alguna manera también es una muestra de que el hombre sin Dios, aunque tenga riquezas, aunque viaje, pero apartado de Dios, todo ello es vanidad
en cuanto a considerar aquello que es permanente, que es eterno, que le da realmente una felicidad verdadera, no momentánea como esas cosas. Y sobre todo cuando está cerca de Dios. No hay mejor cosa, aunque en la abundancia o la escasez, como dice Pablo, que tengamos esa relación, esa cercanía con Dios permanentemente.